va a hablar bien de mí. Eso es bueno, pero sí tomar en cuenta el entorno donde vive, la condición que tiene la familia. Cuando hay más hermanos, también un poco explorar. Yo creo que no es malo el que pregunten sobre la familia, las funciones que hace cada persona, los roles, cómo se vinculan con la persona con discapacidad, para que entonces se vea que es una situación en la que tienen que trabajar también todos, porque va a ser un beneficio para toda la familia. En tanto se pueda tener más independencia, todos en familia vamos a salir también más beneficiados, ¿no? Entonces creo que sí es un aspecto muy importante y que en muchas ocasiones nos olvidamos y vemos solo a la persona con discapacidad y no nos damos cuenta de quién está atrás también de ella todo el tiempo, ¿no? Esto es lo que platicábamos en el corte, ¿no? Que una forma de inclusión es hacer empatía con quien cuida a la persona con discapacidad. Sí, y además de la empatía es una forma también de involucrarnos. Es decir, no ver a esa persona como, pues solamente 15 minutos de revisión o solamente doy indicaciones de cómo debe de ser el trabajo hoy, sino también de involucrarme con ella para saber qué situación está ocurriendo, que tal vez por eso no se están cubriendo las expectativas. Somos personas y finalmente también tenemos momentos en donde nos podemos estancar. Una persona con discapacidad no quiere decir que esté ajena a lo que está ocurriendo en el núcleo familiar, también puede vivir la tensión, puede vivir las tristezas, en fin, ¿no? Se contagia también del ambiente que vive la familia. Entonces es muy importante que se vea como todo, no nada más a la persona como ajena a ese núcleo, ¿no? Muy bien, y entonces existirán ya estudios de atención a la persona cuidadora principal para que ella misma sea fuente de alegría para su paciente y no se vuelva una carga mutua, ¿no? Cuando, por ejemplo, el paciente se convierte en un tirano, que suele suceder, ¿qué hacen los terapeutas o normalistas, profesores, educadores, psicólogos que están en su entorno para corregir estas tendencias que son fruto de la impaciencia o de la desesperación por ese estado de vida limitado frente a toda la riqueza interior que tienen, ¿no? Sí, en algunos lugares, bueno, se busca hacer pláticas con padres de familia. En nuestro caso particular, en el centro de apoyo, lo que nosotros hemos hecho es un taller, y este taller el año pasado lo hizo una de las terapeutas y se llamó Resignificando la discapacidad de mi hijo. Nos pareció muy interesante el título, porque una de las preguntas es: ¿qué significa la discapacidad para mí o para la familia? Tal vez en esto nos podemos responder que, bueno, significa tal vez esta culpa, esta pena, este dolor, y a veces con estas respuestas yo actúo. Es decir, si yo me siento muy culpable, entonces yo voy a perdonar todo lo que pase, y sí, corro el riesgo de que entonces mi hijo se vuelva un tirano porque no le pongo límites. O, por ejemplo, ¿qué significa la discapacidad? Tal vez significa vergüenza. Recordemos que en nuestra sociedad, históricamente, las personas con discapacidad se ha visto también como la vergüenza social porque era lo invisible. ¿Cómo voy a mostrar lo diferente? Y eso es histórico en esta cultura, ¿no? Bueno, en la cultura prehispánica eran semidioses, sí, eran considerados semidioses. Y en el caso, por ejemplo, de los griegos, los romanos, eran personas que no merecían vivir por no tener justamente las características físicas que ellos esperaban. Entonces veamos cómo esto ha ido cambiando, y todavía nosotros no hemos logrado tener una sociedad que no discrimine. Entonces, si por ejemplo para mí es vergonzoso, ¿qué ocurre? Vivo encerrado con el niño, y lógicamente eso también me acarrea tensión, el vivir con una frustración, ¿no? Y por ejemplo, hace rato que tú decías, ¿no? De bueno, como si hay estudios y demás. Hay algún artículo, por ejemplo, en España, que habla sobre las familias con autismo y el estrés que viven. Y justamente el estrés que viven tiene que ver con las conductas que tiene un niño con autismo, que pueden ser conductas muy disruptivas debido a las alteraciones también sensoriales o de comunicación que ellos tienen. Entonces ellos hacen un estudio comparativo entre familias con síndrome de Down, por ejemplo, y familias con autismo o con discapacidad intelectual, y se encuentran que las familias con niños con autismo viven un estrés muchísimo mayor, además por esta incertidumbre
de qué va a pasar con mi hijo, qué va a hacer, lo logrará, superará. Entonces estas son preguntas constantes que hace que la familia viva, y más la madre, ¿no? Si en este caso es la directa responsable, en continua angustia. Y esa angustia lógicamente va a traer estrés a la madre, a la familia, a los hermanos, ¿no? Y sin embargo vemos que alguien sale por una puerta fácil y los familiares o amigos le dicen internalo, en lugar de esforzarse todos por trabajar en el amor y la inclusión familiar y social de la persona con discapacidad. ¿Qué dicen ustedes a esto? Sí. Bueno, recordemos que en México, cuando se empiezan a hacer estas diferencias respecto a las personas con discapacidad, que bueno, no eran llamadas así, sino que hablaban de personas con un bajo rendimiento o que no entendían esta parte de la inteligencia, cómo la manejaban, se generan instituciones donde esas personas pues se van recluidas, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto ocurre muchos años. Ahora nosotros lo que buscamos es que en lugar de institucionalizarse, estén en ambiente escolar, en ambientes educativos como otras personas. Ahora, ¿cómo desde el ambiente familiar? Claro, ¿y cómo se logra esto? Pues tenemos también que adaptar el contexto, que hablábamos hace ratito, bueno, ¿qué apoyos necesitamos? Hacer accesible, y cuando hablamos de accesibilidad no nos referimos solamente a un edificio ponerle rampas, sino que hacemos accesible, por ejemplo, el lenguaje. En el caso de la escuela, la adaptación curricular, es decir, el programa, verlo y acomodarlo, ¿no? De acuerdo a las habilidades que puede desarrollar. El lenguaje, buscar otros métodos alternativos de comunicación. La misma familia, ¿no? Buscar cómo puedo yo apoyar. Hace rato decía, bueno, roles. Claro, o sea, tal vez hasta con otras familias pueda yo lograr tener redes donde podamos apoyarnos mamás que compartimos esta experiencia cuidando a nuestros hijos mientras otras puedan hacer otras actividades. Yo creo que en este sentido tenemos muchas cosas que hacer y mucho de este trabajo lo tenemos que empezar a hacer las familias. Si yo como familia vivo ajena y también me aíslo, pues es una forma también de estar sola, ¿no? Tú decías hace rato la soledad que se vive. Y yo creo que es muy importante enfrentar la situación y hacerme de tener otras personas que están viviendo la experiencia y ver cómo la están resolviendo y también apoyarnos, ¿no? Cuando los varones huyen, dices que el 80% de las mamás se quedan solas con el hijo con discapacidad porque los varones huyen. ¿Ustedes no tratan de revincularlo con el núcleo familiar, revincularlo con sus hijos? Nosotros lo que hacemos es trabajar con las familias. Se invita también a los padres de familia a las pláticas. Es algo muy interesante porque culturalmente el hombre se dice que es muy reservado, que no platica, ¿no? de lo que siente. Yo creo que sí es cierto, pero en ocasiones caemos en la pareja, en el error de querer que el otro actúe como yo estoy actuando. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que tiendo a llorar y tal vez mi pareja no llora, no dice nada, no quiere decir que no le esté causando también inquietud una situación, sino que es mejor como abrir este espacio donde los dos podamos platicar lo que sentimos. Entonces, en algunas ocasiones en los talleres buscamos nosotros esta forma donde el padre y la madre externen sus sentimientos. Hay que reconocer que es una parte muy difícil y que en ocasiones la familia necesita una terapia solo familiar con esa pareja y un profesionista especialista en el tema, porque muchas veces van acompañadas otras situaciones, no es solamente la discapacidad, sino que también pueden venir pues otras situaciones que tal vez la pareja ya tenía y la discapacidad lo que hace pues también es detonar, ¿no? Claro, si no se divorcia por la discapacidad de un hijo, más bien un evento tan importante como tener un hijo con discapacidad pone al descubierto si hay o no unidad entre esas dos personas, sí, ¿verdad? Sí. Y si hay unidad, perseveran en el tiempo y el amor crece en atención a ese hijo con discapacidad y a los demás que tengan. Si no hay unidad, pues el amor no existe entre ellos, ¿no? Claro, y porque también hay que decirlo, estamos ahora cambiando también las familias y ahora nos encontramos también con papás que se están haciendo cargo y también con abuelos, que esta parte también es fundamental.
por la misma situación económica, pues bueno, a veces se tiene que salir a trabajar la mamá y entonces quien apoya a la familia son los abuelos, que es un reto todavía mayor, porque muchas veces, bueno, ya el abuelo tiene una edad donde no puede tener tanto desgaste y sin embargo ellos ven de dónde sacan fuerzas o a veces combinan, ¿no? El que ellos tienen alguna enfermedad y aún así están apoyando con el niño, con el joven con discapacidad. Desde mi punto de vista, bueno, hay que reconocerlos también mucho. A veces las mamás nos olvidamos como que de esta parte y también hay que reconocer que, bueno, los abuelos son fundamentales, pero que tampoco tienen que tener la responsabilidad al 100%. Pueden ser un apoyo fundamental, sí, pero hay que reconocer la edad también que tienen y el desgaste que también les causa cuidar, ¿no?, a un niño con discapacidad. Y luego también hay muchas ventajas en la relación de la persona con discapacidad y su familia extensa, pero también se da en esta participación activa de todos los miembros de una familia, que unos son muy sobreprotectores del joven con discapacidad, del niño con discapacidad, y otros son muy relajados. Entonces esto crea como un poco de conflicto. Tal vez el papá o la mamá aspiran a la independencia del hijo y los abuelos tienen mucho temor y lo retienen en ese crecimiento. ¿Ahí qué aconsejas? ¿Cómo ayudas? Yo creo que es muy importante, identificar con quién pasa el niño la mayor parte del tiempo o el adolescente, o quién se encarga de hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque en ocasiones, efectivamente, la mamá o el papá sale a trabajar y quien se encarga es el abuelito y es él quien está más tiempo, pero tal vez la mamá es la que lo lleva al médico o lo lleva a la terapia. Entonces el terapeuta pues tiene la relación directa con la madre, no con quien está el niño la mayor parte del tiempo. Entonces ahí empieza a verse una comunicación pues un poquito fracturada, porque tal vez la mamá le interpretará al abuelito. Entonces aquí lo importante es, desde nuestro punto de vista, citar también a la persona que está la mayor parte del tiempo con el niño para que todos trabajemos en el mismo canal, porque efectivamente pasa lo que dices, mientras uno puede relajarse, el otro puede pues estirar no mucho y de repente el niño también se encuentra en un conflicto de bueno, y entonces ¿a quién le hago caso, no? O dice, prefiero la comodidad que me ofrecen mis abuelos a las exigencias de autonomía que me ofrecen mis papás, ¿no? Sí, porque en este caso ocurre como con un niño, o sea, si no hay un ambiente donde hay certeza de las reglas, por ejemplo, pues el niño, como dices, pues se va a acomodar con quien mejor me convenga. O sea, la discapacidad no va a anular el niño que sabe, intuye. Los niños son también muy inteligentes y saben con quién, identifican roles también ellos. Entonces es una parte muy importante involucrar a las personas que estén con el niño la mayor parte del tiempo. Claro, y para que todos estén en sintonía con el deseo de la madre de lograr que el hijo sea independiente, porque todas las mamás de hijos con discapacidad, nuestro mayor deseo es ser testigos de la independencia de nuestros hijos. O sea, quiero morir bien siendo testigo de su independencia, de su desarrollo, ¿no? Y también de que sea amado y querido por toda su gente, no solamente por mí, ¿no? Sí, que fíjate que... Entonces, si todos están en sintonía, todos favorecen ese desarrollo. Sí, yo creo que es una pregunta muy importante que hay que hacerla como familia. A ver, ¿qué espero yo? ¿Qué expectativas tengo? Y entonces vamos a trabajar todos en eso, porque hay ocasiones en que creemos que el niño no crece, que tal vez siempre va a ser chiquito. Entonces, bueno, yo tengo una hija y claro, yo no quiero que sea adolescente ni que tenga 30 años, entonces siempre la veo como chiquita. Y eso hace que también yo la limite en su desarrollo. Entonces, a veces los abuelitos también viven así las cosas, ¿no? Mi chiquito, mi niño, ay, déjalo, pobrecito. Y no, hay que verlo también como que es una persona que va a crecer, que también va a tener necesidades, que también va a ser adolescente y que entre más herramientas le demos para que sea independiente, va a ser mejor para él y para todos. Entonces, creo que esta es algo que sí tenemos que responder en familia, ¿no? De, a ver, en 10 años, ¿qué edad va a tener? ¿Cómo lo veo? Ah, bueno, entonces vamos a trabajar para que eso suceda,
Muy bien, eso me encanta y tan solo escucharte yo creo que relaja muchísimo a los cuidadores principales, el poder imaginar a futuro, saber que solos no pueden, que necesitan del apoyo de todo el entorno familiar y comunitario en el espacio laboral o académico donde se desenvuelve la persona con enfermedad crónica o con discapacidad. Y bueno, finalmente lo que todos queremos es que esa persona, independientemente de su potencial físico, intelectual, laboral, académico, social, en fin, queremos que sea feliz, ¿no? Entonces trabajar por ello, ¿no? Claro, y además no perder de vista. Sí, yo creo que esta es una felicidad compartida, porque finalmente si el niño, el adolescente, el adulto se siente bien, tratado dignamente como persona, y eso lo manifiesta en sus actitudes, claro que también la mamá se siente feliz, el papá, y hay tranquilidad en la familia, deja de haber esa incertidumbre de qué vamos a hacer cuando él crezca, por ejemplo. Y entonces podemos celebrar que no haya muchos asistentes personales contratados en México. Claro. ¿Por qué? Eso sería el ideal. Que haya asistentes. Que no existan tantos. Exacto, eso sería el ideal. Explícalo, por favor. Sí, claro, lo que nosotros buscamos ahora es que la persona crezca en un entorno social donde se incluya en el ámbito educativo, laboral, social, y por supuesto dejemos poco a poco de brindarle los apoyos. Hay que reconocer que habrá discapacidades que requerirán siempre una persona de apoyo. Afortunadamente hoy la información también nos brinda muchas herramientas que nosotros podemos trabajar desde casa, y también con la tecnología, pues también que van acompañando desarrollos y que tal vez una persona pueda estar en casa trabajando, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que hay como muchas oportunidades, pero la invitación sería a informarnos y acercarnos con instituciones también especialistas en el tema. Muy bien. Conocimiento y amor, identidad humana, solidaridad, todos estos conceptos son los que hemos trabajado en esta conversación, y creo que hay que reafirmarlos en el día a día, en nuestra relación con los otros, que siempre son más de los nuestros, especialmente aquellos que necesitan asistencia de parte de no una sola persona, sino de todas las personas de su entorno. Porque además son una riqueza, ¿no? ¿Por qué una sola persona se va a devorar esa riqueza de esa persona al verla crecer? Tienen que ser muchos los que puedan ser testigos del desarrollo de una persona con necesidades especiales, con notables distinciones. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Claudia Leticia Peña Testa. Eres maestra en educación psicopedagógica. En pedagogía. Pedagogía. Pues felicidades y muchísimas gracias al Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón, porque están haciendo un gran trabajo para la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación. Gracias. Pásala bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.